Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos nuevamente a La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón Conc y en este momento vamos a conversar con una congresista de la República, la congresista Patricia Juárez, para comentar sobre una denuncia constitucional que se ha presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La ha presentado el congresista Héctor Ventura, también de la bancada de Fuerza Popular, contra el expresidente Martín Vizcarra. Vamos a hablar un poco sobre esta medida que ha tomado el congresista Ventura y el respaldo y el trámite que se le puede dar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cómo está, congresista Patricia Juárez? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En realidad, sí, efectivamente he tomado conocimiento de esta denuncia constitucional que ha sido presentada por un colega de mi bancada, el congresista Héctor Ventura. Y creo que considerando los hechos que hemos visto, que se han revelado a través de los medios, las numerosas pruebas que se han presentado, y los hechos relevantes que son más que un indicio, creo que corresponde efectivamente una denuncia constitucional como la presentada por el congresista Ventura, que va a seguir su trámite. Es una denuncia que se ha presentado, entiendo ya, y que tendrá que ser sometida primero a un primer filtro, luego tendrá que designarse un congresista delegado, quien tendrá a su cargo la acusación contra el señor Vizcarra y todos los implicados en este caso de esta nueva denuncia, digamos, que ha estado circulando en todos los medios y que incriminaría seriamente al señor Vizcarra. O sea, él tiene muchas denuncias, varias de ellas ya las hemos visto en la subcomisión y ahora estamos viendo que ingresa una nueva denuncia que va a ser revisada por los miembros de la subcomisión con la misma transparencia e imparcialidad con la que hemos visto también las denuncias anteriores. Sí, y este trámite de congresista en la subcomisión, ¿considera usted que debe ser lo más rápido posible? ¿Debe acelerarse el paso respecto a esta denuncia? Porque hemos visto que hay algunos Eh, casos que el Congreso prioriza y en otros en los que a veces demora un poco más el trámite. Sí, en realidad, esta subcomisión de acusaciones con la congresista Lady Camones, que ya tiene 2 años, bueno, un año y el tiempo que lleva esta segundo año, eh, ella le da prioridad digamos, atiende los temas con la importancia y la prioridad que requieran. Hemos visto que una denuncia constitucional, digamos, por más que sea el primer tema que se vea, por más que sea el tema más relevante, más prioritario, siempre como mínimo, pero ya lo mínimo en el mejor momento, puede demorar entre 90 y 120 días su trámite, porque obviamente tienes que convocar a los enunciados, tienen que ser acompañados por su abogado, tienen que dar sus descargos, tienen que invitar a todos los otros también denunciados, si son 4, 5, 6 son, digamos, personas que tienen que asistir con sus abogados para ejercer su derecho a la defensa. Tienes que cuidar los plazos porque tienes que finalmente garantizar un debido proceso. Entonces, todo eso lleva un tiempo, o sea, no se puede hacer como, por ejemplo, en algunos de los casos en ética, que ahora en flagrancia resuelven rápidamente en 15 días, cosa que me parece perfecto, pero no en el caso de la denuncia constitucional. O sea, recordemos que una acusación constitucional puede derivar en la inhabilitación de una persona, de un funcionario público, o también puede derivar en el levantamiento del antejuicio. Entonces, como quiera que resuelven temas importantes, hay que cuidar el debido proceso y los plazos. Congresista, ¿considera usted que es prioritario al menos que se resuelva este tema? Claro, siguiendo el debido proceso, los plazos. Le digo porque en efecto se ha hablado mucho de estas detenciones preliminares que se han dado a personajes allegados al señor Vizcarra, de las investigaciones fiscales que está afrontando y del antejuicio que tiene, que digamos sujeta a la Fiscalía a no pedir alguna medida contra el expresidente Vizcarra. Entonces, ¿considera usted que es prioritario el tema, más allá del debido proceso y los trámites regulares que deben seguir?
Sí, claro, el tema es prioritario porque hemos visto varios casos también del señor Vizcarra. Por lo menos cuando me refiero a esto, me refiero, digamos, al Poder Judicial, al Ministerio Público, ¿no? Eh, en el Congreso de la República, cuando se han llevado, se han seguido otras denuncias constitucionales, recordemos que él ya se encuentra inclusive inhabilitado para el ejercicio de la función pública y también ha tenido una nueva sanción también de inhabilitación. Entonces, los casos de Vizcarra a nivel del Congreso se están viendo y se deben ver con la prioridad que el caso amerita. Pero no ocurre lo mismo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. O sea, ahí vemos que por lo menos no hay grandes avances. No vemos de que haya una acusación ya contra Martín Vizcarra y los casos por los cuales él es investigado y luego veamos, por ejemplo, que se encuentran en proceso ya en el Poder Judicial, son numerosos y son serios, pero no vemos que avance con la celeridad que el caso requiere, ¿no? Entonces eso lo que genera es desesperanza en la población y genera la sensación de impunidad. Ujú. Entonces, eso es lo que se debe de evitar y a toda instancia, o sea, al Congreso, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los temas deben avanzar con la celeridad que el caso requiere. Claro, hace unos días se conoció la noticia también de que en el caso de la investigación por el caso Obrainsa, habían dos delitos que retiró la Fiscalía en su solicitud y el Poder Judicial accedió al retiro de estos dos delitos. Entiendo que era asociación ilícita y usurpación de funciones y quedó el de colusión, que digamos es el más grave, pero igual en la sensación de la ciudadanía queda el hecho de que Fiscalía solicitó que se quiten dos delitos y el Poder Judicial lo aceptó, ¿no? ¿Cree usted que hay una falta de diligencia de la Fiscalía en el trámite de las investigaciones al expresidente Vizcarra? Bueno, en honor a la verdad, yo creo que en muchos de los casos también, cuando se plantea alguna denuncia, y lo más usual es que, no hablo del caso Vizcarra, hablo en general, ¿no? Es que denuncien por varios delitos, varios, que algunas veces inclusive se contraponen unos a otros. O sea, si cometes un delito, por ejemplo, no podrías haber cometido este otro, porque son Claro. incompatibles. Entonces eso ocurre algunas Como en el veces, caso o de sea, usurpación de funciones, ¿no? Que él era gobernador. ¿Cómo claro. se Entonces, contrapone con el de colusión incluso? se contrapone, claro, entonces por eso es que en algunos de los casos sí, efectivamente, como bien usted lo señala, puede quedar esa sensación, ¿no? De que mira, no lo quieren sentenciar por esto, pero lo importante es que el Ministerio Público y luego el Poder Judicial, cuando tienen que aceptar o rechazar los pedidos del Ministerio Público, tenga que actuar con absoluta seriedad, profesionalismo y también con mucha responsabilidad en lo que hace y en lo que dice porque algunas veces efectivamente se denuncia por tres, cuatro cosas, como te he mencionado, pero luego después derivan en un solo delito que realmente es el delito grave por el que se le debe procesar o investigar, ¿no? Entonces, si es este el caso de Vizcarra, entonces está bien que siga la investigación por colusión, pero que se haga con la celeridad. O sea, ese es el llamado que siempre hacemos. O sea, justicia que tarda no es justicia. Y además, porque genera en la ciudadanía esa sensación de impunidad. Por ejemplo, el caso de Villarán. ¿Cuántos años han pasado? Villarán estuvo en la Municipalidad de Lima desde el año 2011 al 2014. O sea, los delitos se cometieron hace más de 10 años. Sin embargo, nosotros vemos que hasta ahora el Ministerio Público no ha avanzado en la denuncia. La señora Villarán, inclusive, ella de manera pública aceptó en un medio de comunicación haber cometido los delitos. Todas las pruebas efectivamente llevan a que tanto el señor José Miguel Castro como la señora Villarán cometieron delitos. Sin embargo, los dos están libres, o sea, los dos están enfrentando seguramente un larguísimo proceso y no ha llegado a ninguna decisión en donde los ciudadanos efectivamente podamos decir, oye, sí, ¿no? Finalmente el Poder Judicial sentencia y sentencia gravemente a los más altos funcionarios del Estado que cometen delitos.
Entonces, eso es lo que esperamos de la justicia. De acuerdo, congresista. Quería comentarle también o preguntarle sobre dos temas adicionales. Primero, esta preocupación que se ve desde el Congreso a través de iniciativas legislativas sobre los índices de delincuencia, de criminalidad organizada, y se han presentado estas iniciativas para, por ejemplo, instaurar nuevamente tribunales de jueces sin rostro, ¿no? Es uno de ellos. Y el otro es la reapertura del penal del Frontón, la ampliación del penal de Chayapalca, ¿no? Estos son iniciativas, por supuesto, que van a ser todavía debatidas a nivel de comisiones, después pasar al Pleno. ¿Qué opina usted en este momento sobre estas medidas? Si considera que en el debate puede, digamos, surgir el interés de las bancadas para que se aprueben. Claro, yo creo que una seria preocupación para todos en el Congreso y en general en el país es cómo resolver los problemas de inseguridad ciudadana que existen. Hay numerosas iniciativas, el Ejecutivo inclusive ha pedido delegación de facultades, se le ha dado, y el Ejecutivo ha resuelto a través de algunos mecanismos como el decreto legislativo 1605, 1607, algunos temas que tienen que ver con el aspecto normativo que permita que que la policía pueda actuar. Así como eso, el Congreso también, algunos congresistas presentan iniciativas. Yo misma en algún momento, por ejemplo, he presentado un proyecto de reforma constitucional que está en la Comisión de Constitución, seguramente en su momento se verá, para que se extienda el periodo de flagrancia de 48 a 72 horas, de manera tal que permita a la policía que pueda realizar las diligencias que necesita realizar sin esa premura de tiempo que ha significado en muchos de los casos inclusive que por inacción queden libres algunos implicados, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas que se han presentado dentro de las que está, por ejemplo, las que usted ha mencionado, la devolución de los jueces sin rostro. Por lo menos, digamos, lo que yo conozco es que los jueces sin rostro tuvieron una vigencia importante en un tiempo en donde el terrorismo efectivamente perseguía no solamente a los jueces, sino también a sus familiares, e inclusive llegaban a ejecutar a algunos jueces, fiscales, y obviamente no había nadie que quisiera sentenciar a terroristas, ¿no? Pero eso fue materia de una, luego resolución de la Corte, digamos, de la Corte de San José, en donde se determinó, por ejemplo, que los terroristas que habían sido sentenciados por jueces sin rostro tenían que volver a tener un nuevo proceso. Entonces se anularon todas las decisiones que dieron los jueces sin rostro, y ahí vimos el caso, por ejemplo, de Lord Berenson, vimos casos de varios, claro, muchos de Que al nosotros final no estamos, terminaron beneficiándose, digamos. exacto, no estamos de acuerdo con esas sentencias porque terminaron beneficiándose, pero esa es digamos, los resultados de la Corte Interamericana, ¿no? Pues de esta derechos medida que humanos. tiene un fin positivo podría más bien resultar contraproducente. Exactamente, podría resultar contraproducente. O sea, yo creo que pueden haber mecanismos, mejores mecanismos, como por ejemplo el fortalecimiento tanto de la policía para la prevención de los delitos, como también el actuar de los alcaldes. Yo acabo de estar, por ejemplo, con el alcalde de Chorrillos, producto de la semana de representación, y el alcalde, por ejemplo, de manera inteligente, ¿qué es lo que ha hecho para adoptar a su municipalidad, que por cierto también ha disminuido el índice de criminalidad casi en un 50%? Ha donado, o ha cedido, no donado, sino un edificio, unas instalaciones para que se instale en el distrito el grupo Terna. Entonces, también está cediendo, o tiene dentro de sus proyectos, ceder algunas otras instalaciones para que vayan otros grupos como, digamos, los patrullaje, como. Entonces, él dice, obviamente le está resultando que la presencia policial es absolutamente disuasiva, ¿no? Entonces, hay soluciones, muchas soluciones que se pueden dar,
no recurrir a este tipo de mecanismos como abrir el frontón, que creo que ya muchos han explicado desde siempre, que mantener las instalaciones del frontón es costosísimo para el Estado. O sea, creo que sería más fácil construir cárceles en lugares en donde, vamos, se permita. Chayapalca, por ejemplo, es un ejemplo de que se pueden construir cárceles en diferentes lugares en el país. Hay muchos lugares que seguramente se puede hacer este mecanismo de construcción de cárceles, pero me parece que el caso del Frontón, por la forma, por lo que significaría en costos para el Estado, creo que no sería posible de hacerlo. O sea, yo sé que algunas de estas medidas resultan desde el punto de vista mediático muy efectistas, ¿no? Porque entonces se dice o se quiere reabrir el frontón, se van a ir ahí todos los presos, pero no se ve realmente qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Detrás de todo eso existe la casi imposibilidad del Estado de poner en funcionamiento un penal a varios kilómetros de distancia de la costa del Perú, ¿no? Lo cual significa trasladar agua, trasladar alimentos, trasladar personal todo el tiempo. Entonces, Claro. o sea, el personal entra en la mañana y sale en la noche. Entonces, ¿qué tendríamos? Embarcaciones yendo y viniendo con lo que significa eso en combustible. Y el día de hoy también, por ejemplo, no solamente visitaba el alcalde de Chorrillos, sino también el penal de Chorrillos de mujeres. Entonces, hay 700 internas en este momento en el penal de mujeres. Hay 30 niños pequeñitos que han nacido, muchos, la gran mayoría ahí en el penal. O sea, vemos que el INPE hace numerosos esfuerzos para mantener un penal como el de Chorrillos, que yo lo he visitado mucho tiempo atrás desde que era estudiante, y siempre el penal, bueno, no sé si por las características, no sé por qué, digamos, gracias a Dios siempre se mantiene limpio y vemos, por ejemplo, que la alimentación ha mejorado mucho. Pero estamos hablando de 700 internas, o sea, no es Lurigancho, no es Claro, Castro es un penal Castro, o sea, pequeño. no son penales de otra naturaleza, ¿no? Entonces, debemos de empezar, creo yo, por lo menos dar, digamos, construir más penales que sean accesibles, que sean posibles de hacerlo, y establecer otros mecanismos para presos que no son de alta peligrosidad, como los billetes electrónicos, para desasignar las cárceles. Hay inclusive pabellones psiquiátricos dentro de los penales, cuando eso realmente está inclusive por las cortes internacionales prohibido. O sea, no puedes tener pacientes psiquiátricos dentro de los penales. Y eso es lo que existe en algunos de los casos, ¿no? Entonces, hay que partir por eso, por una mejor política penitenciaria, eh, digamos, y ver la posibilidad de resocializar. Eso ocurre en el penal de mujeres. O sea, uno ve los talleres, las mujeres tejiendo, cosiendo, las mujeres, empresas, por ejemplo, que apuestan por darles la oportunidad, les pagan por los productos que hacen unos aretes preciosos, billutería, hacen cosas Sí, maravillosas, claro. pero no llega a todas. O sea, llega a una empresa, por ejemplo, puede contratar a 5 internos, pero 5, ¿qué es? Frente a un universo de 700. Entonces hay que más bien incentivar eso, ¿no? O sea, gente que pueda aprender algo y ellas te refieren que están resocializadas. Entonces ellas te dicen, yo he aprendido acá, agradezco, estoy pagando las faltas, estoy pagando los delitos que he cometido, pero regreso con ese ánimo a mi familia y habiendo aprendido algo. Entonces muchas hablan de poner sus propias empresas. Entonces, la verdad es que esa debería de ser una política general en el país. Lamentablemente está establecido en las metas, está establecido en los objetivos que tienen, pero por razones o de mala organización o razones logísticas o de presupuesto no se pueden realizar.
De acuerdo, congresista. Antes de terminar la entrevista, porque me está dando el tiempo, quería consultarle también sobre esta visita o esta intención de que visite el presidente Maduro, el dictador venezolano Nicolás Maduro, el Perú por las celebraciones por la batalla de Junín, por el aniversario de la batalla de Junín. El gobernador de Junín en un principio se ha reunido con el embajador venezolano para invitar a Maduro al Perú. Hace unos minutos el premier Alberto Tarola se ha referido al respecto y ha dicho que todavía no hay ninguna invitación cursada, que no se ha decidido a quién se va a invitar, sin descartar que se va a invitar a Nicolás Maduro. O sea, tampoco ha mencionado que no se lo va a invitar. ¿Qué opina usted al respecto, congresista? ¿Se puede politizar esa celebración? Claro, yo creo que si se realiza esa invitación sería un grave error, ¿no? Sería realmente un atentado contra los derechos de muchos de los migrantes que se encuentran acá, no porque han querido salir de su país por propia voluntad, han salido porque en Venezuela estaban pasando hambre, miseria, porque no existen medicinas, porque no hay trabajo, porque el sueldo mínimo que se gana no alcanza ni para comprar un kilo de carne, si es que existe la carne. Entonces, en realidad, invitar a una persona como Maduro, que lo único que ha traído y ha sido la continuación de una política de hambre, de miseria, de migración, digamos, de desconexión de las familias que han tenido que salir en busca de un futuro y que también ha traído problemas a otros países que hemos tenido que recibir esa migración y que a nosotros, por ejemplo, en el Perú, hemos elevado las necesidades de más de, digamos, de 33 millones de peruanos, hemos pasado a tener una población de más de 2 millones de personas que se encuentran muchas en situación regular y que han venido a contribuir al país, pero muchas que han incrementado también la delincuencia, ¿no? Esas son las recetas de Maduro. Entonces, no sé qué de bueno podemos recibir de una persona que solo ha traído hambre y miseria a su pueblo. Entonces, creo que Maduro no es bienvenido acá en el país. Yo creo que sería un grave error, no solamente del alcalde, sino del Ejecutivo, si es que piensan que van a haber ciudadanos que reciban con buen talante a una persona, a un dictador como Maduro. Yo la Podría verdad es citar que al creo, gobernador de Junín al Congreso también, ¿no? A la Comisión de Relaciones Exteriores, quizá. por supuesto, claro que sí, yo estoy segura que la Comisión de Relaciones Exteriores se va a pronunciar, pero yo creo digamos, no pasará de ser una simple anécdota, porque no creo que eso realmente ocurra. Si alguien tiene dos dedos de frente, no puede invitar a un dictador como Maduro. De acuerdo. Listo, congresista. Le agradezco mucho por su tiempo. Que tenga buen día. Gracias, gracias a usted. Bien, ha sido la congresista Patricia Juárez de la bancada de Fuerza Popular acompañándonos en este momento para conversar sobre una serie de temas que ocupan la agenda mediática, proyectos de ley que tienen que ver con reducir los indicadores de delincuencia común, de criminalidad organizada, también estas investigaciones fiscales que afronta el expresidente Martín Vizcarra y que también ocupan parte de la agenda del Congreso. Se ha presentado una denuncia constitucional en su contra y finalmente esta polémica respecto a la invitación que quiere ofrecer el gobernador de Junín a nada más y nada menos que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, para que acuda a las celebraciones por el aniversario de la batalla de Junín aquí en nuestro país. Vamos a comentar todos estos temas con muchos más personajes en nuestras plataformas digitales y por supuesto también en nuestra edición impresa. Así que sigan conectados a Perú 21.